Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente con ustedes, aunque sea de manera virtual, y que por lo menos ustedes puedan ver mi rostro, aunque en este momento yo no pueda ver el suyo. Y créanme que hace mucha falta. Me hace mucha falta el poder verlos, el poder estar con ustedes y poder predicar viéndoles las caras. Es muy diferente esto de tener que predicar mirando a una cámara o en este caso un celular. Pero me alegro de poder tener medios que Dios ha provisto para poder seguir llevando la palabra aún en medio de una situación como la que estamos sin precedente en el tiempo presente. Así que me alegra una vez más poder estar compartiendo la palabra con ustedes y ruego que pueda ser de bendición para sus vidas. Acompáñenme a orar. Amado Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos, de tener vida y tener salud. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Y tu cuidado va más allá de permitir una enfermedad o no. Tu cuidado tiene que ver con nuestra alma, con que estemos bien espiritualmente y que podamos llegar a la meta final. Te ruego, Padre, que hoy me uses, que uses mi boca y mi voz como instrumento, de la manera que un músico usa un instrumento y que lo que sale es el sonido que produce el músico, que seas tú el que produzca las palabras que se han de decir. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Te ruego, Padre, que como siempre hagas su obra en la vida de nosotros, incluyéndome a mí, y que podamos vivir cada día siendo transformados por ella. Amén. Muy bien, hermanos, hoy continuamos con la serie de Primera a los Corintios. El capítulo que nos toca hoy es el capítulo 5. Les hago un anuncio, el próximo domingo, Semana Santa, así que va a haber una prédica con el tema de Semana Santa y van a tener el gusto de poder escuchar al pastor Clip llevar ese mensaje. Así que para que escuchen a alguien diferente después de un tiempo y sepan de que pastor Clip, con el favor de Dios, será el que dé el mensaje del próximo domingo. Así que hoy vamos a ver 1 Corintios 5, vamos a ver todo el capítulo. Me acompañan en la lectura, por favor. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre, y ustedes se han vuelto arrogantes, en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador.
con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. El título de la prédica el día de hoy es Disciplina para santidad. Disciplina para santidad. Todo nuestro cuerpo está conectado de una manera increíble y asombrosa. Uno se golpea un dedo y lo siente en todo su cuerpo, hasta la cabeza se resiente. Y una de las cosas que afectan al cuerpo y que hace que se resienta todo es, o son más bien, las picadas o las mordeduras de serpientes, obviamente las venenosas. Cuando el veneno entra en el cuerpo de una persona, uno debe actuar rápidamente. Porque si pasa mucho tiempo y no se hace nada, la muerte es casi que segura. Hay muchos casos de personas con picadas de serpiente que lograron contener el veneno en una parte específica del cuerpo, pero igual tuvieron mucho tiempo sin tratar el veneno, solo lo contuvieron. Y al llegar el momento de recibir atención, les ha tocado es amputarse, cortarse esa parte de su cuerpo con la intención de preservar el resto del cuerpo. Corto lo que está dañado con el veneno para que no siga creciendo y afecte más al cuerpo. Así como es rápido y dañino el veneno de serpiente, lo es el pecado y aún más. Y si debemos actuar con rapidez cuando recibamos una mordedura de serpiente, con el pecado tenemos que actuar 10 veces más rápido. Porque así como la serpiente nos puede matar físicamente, el pecado nos puede matar espiritualmente. Y esa muerte es mucho más peligrosa. De no actuar rápidamente ante la picada o la mordedura de una serpiente, uno debe amputar. Y es doloroso, pero es necesario. Así es la disciplina bíblica. Es dolorosa, pero necesaria, con tal de preservar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Aunque dolorosa, necesaria, y el mismo Jesús la instituyó. Los corintios estaban con el veneno de serpiente en su cuerpo y no hacían nada al respecto. Es más, ellos sentían que estaban bien a pesar de estar con el veneno en su cuerpo. Y Pablo en esta porción de la carta va a tratar de que ellos despierten y que se den cuenta de la grave situación en la que se encuentran para que puedan actuar correspondientemente. Ok, vamos a ver varias secciones del capítulo y las voy a ir mencionando a medida que mencione el versículo. La primera sección es la situación. Esa la vemos en el versículo 1. Primera sección, situación. ¿Cuál era la situación? Leamos el versículo 1. En efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Pablo empieza esta sección hablándole de otro pecado. Ya les he hablado del orgullo, de la sabiduría humana, de las peleas, de la división, y ahora les habla de un pecado que estaba también presente en ellos, que era la inmoralidad sexual. La palabra que se usa inmoralidad aquí, o fornicación en otras versiones, es en el griego porneia, donde hoy viene la palabra pornografía. Y porneia se utilizaba para describir toda clase de pecado sexual. Homosexualidad, lesbianismo, bestialismo, fornicación. Incluso a veces se utilizaba para adulterio, aunque esa tenía otra palabra que iba un poquito más específica. Pero casi todos los pecados sexuales estaban encerrados en esa palabra. En este caso muy particular, el pecado que porneia define es el de un
una persona teniendo relaciones sexuales en fornicación, porque no estaba casado, con la que era mujer de su padre. No se dice si era la mamá, muchos creen, la gran mayoría cree que sea la madrastra, por no decir que tiene relaciones sexuales con su madre. Así que estaba la fornicación involucrada, sin duda, y algo de incesto, porque suponiendo que no fuese la mamá, que fuese la madrastra, había algo de incesto porque ella, al haber tenido relaciones sexuales con su padre en algún momento, se hizo una sola carne con su padre, y entonces era casi que tener relaciones sexuales de una manera incestuosa con su familiar. Por tanto, no importa si era la mamá o no, era pecado y era escandaloso. Hoy, si eso pasara hoy en la iglesia o en cualquier lugar, en la iglesia donde sea que usted esté, si en caso tal no pertenece a nuestra iglesia, escucha esto y se asustaría igual. Escandaloso. Es más, podría salir hasta en la noticia, porque no tenemos que ser cristianos para escandalizarnos de esto. Gracias a Dios todavía hay sensibilidad en esa área. Era algo tan escandaloso, explica Pablo, que aún para los inconversos lo era. Y eso, mis hermanos, era una afirmación muy grave. Yo no sé si recuerdan el primer sermón de 1 de Corintios, cuando hice una introducción acerca de cómo era la ciudad de Corinto, cómo eran los corintios, la parte económica, social y todo lo que Dios les implicaba. Algo que sobresalía mucho en la ciudad de Corinto era el libertinaje sexual, al punto de que se acuñó la frase corintizar cuando se quería hablar de algo muy sexual, de mucho libertinaje. Las fiestas, cuando se decían esas fiestas, se puso a lo corintio, esa fiesta la corintizaron. Piensen, ni siquiera piensen, era lo peor de lo peor sexualmente hablando. Y eso era grave. Siempre es grave, pero cuando uno lee un poco acerca de cómo era la cultura griega y cómo era la cultura romana y luego la combinación de los grecorromanos, ellos eran muy liberales sexualmente hablando. En Roma no eran unos santos. Pero dentro de la locura que se veía en el Imperio Romano, Corinto sobresalía a la cabeza. Y el pecado que Pablo está describiendo dice, ni siquiera en la sociedad de Corinto, los que no son cristianos ven eso, y eso ya era lo peor de lo peor. O sea, wow. Vaya, cómo se superaron. Cómo lograron ponerse por encima incluso de la sociedad más pervertida de ese mundo. Así de grave estaban sin hacer nada. La cosa estaba muy grave. Y eso obviamente era malo y peligroso. Ok, la segunda sección es la reacción de la iglesia. Primero era la situación, ahora vemos la reacción. Versículo 2, principalmente la primera parte, pero lo leeremos todo. Y ustedes se han vuelto arrogantes, en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de ustedes. Pablo les reclama con asombro que se han vuelto orgullosos, en lugar de haberse entristecido y no han expulsado al pecador. Yo tengo que reconocer que cuando yo leí esto la primera vez me chocó porque me quedé pensando cómo tú te puedes sentir orgulloso de alguien que está cometiendo tal pecado. ¿De qué manera tú puedes decir, yo tengo un pecador que está teniendo relaciones sexuales con su madrastra? ¿Cómo tú te enorgulleces de eso? Y aquí hago un pequeño paréntesis para recordarles que Dios es tan bueno que nos permite tener muchas traducciones y tener un poquito de mejor contexto. Otras traducciones, como Nueva Traducción Viviente, Reina Valera del 60, cuando mencionan la palabra orgullo o envanecidos, hacen una pausa, ponen una coma, porque son dos ideas. Era, ustedes están orgullosos, y luego dice, no se entristecieron y no hicieron esto, esto y esto y esto. La primera parte era simplemente recordarle, ustedes eran orgullosos, ustedes están orgullosos. Por su orgullo, ustedes no pueden ver lo que está pasando y no se entristecen, sino que siguen envanecidos, creyéndose que son lo mejor,
de lo mejor y tienen el veneno bien adentro de su cuerpo. Ellos no estaban orgullosos del personaje que mencioné, sino de su iglesia. En la prédica, o hace 2 prédicas atrás, hablé mucho más del orgullo cuando Pablo me lo menciona en el capítulo 4, en la mitad del capítulo. Y una de las cosas que vemos en el orgullo es que envanece, que te crea una falsa realidad, que te hace sentir algo que no eres realmente. Vivimos en una ilusión. Mientras el orgullo esté presente en nuestras vidas, vamos a vivir como si fuésemos algo que no somos realmente. No podemos ser realistas, y eso es un pecado muy grave, porque además es ridículo y tonto. El orgullo te envuelve en una realidad que solo tú ves, y por eso es tonto y ridículo. Es como estas gafas de realidad virtual. Usted no se mete en una cápsula, usted está en el mundo, pero con sus gafas de realidad virtual. Y usted, solo usted, ve el juego o el paisaje que sea que le presente la realidad virtual. Pero el resto de las personas lo van a ver usted haciendo cosas que no tienen sentido. Ellos sí ven la realidad que usted, por tener las gafas puestas, no puede. Ahora, el orgullo es ponerse esas gafas y no jugar, sino caminar por la vida creyendo que lo que ve en esas gafas es la verdad. Eso es el orgullo. Por eso necesitamos erradicarnos de él, para poder ver la realidad. Y cada vez que la veamos, seremos humildes. Porque la humildad es ser correspondiente con la realidad. Y la realidad es que no somos nadie. Los corintios estaban en esa realidad virtual del orgullo, creyéndose lo mejor de lo mejor. Eso era lo que ellos se creían. ¿De qué estaban orgullosos ellos? ¿De qué? ¿Por qué les dice Pablo, ustedes están orgullosos? Ellos se creían lo mejor. Ellos decían, nuestra iglesia es la mejor o de las mejores. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, nosotros tenemos los mejores predicadores. Por aquí pasó Apolos, por aquí pasó Pablo. Y por aquí tal vez no pasó Pedro, pero escuchamos y leemos las cartas de Pedro. Sin duda ellos habían sido bendecidos con muchos dones. La Biblia no registra ninguna otra iglesia con más dones que la iglesia de Corinto. No se habla de ninguna que lo tuviera. No eran una iglesia pobre económicamente hablando. Tenían, por tanto, varios ministerios. Acuérdense que el estándar que ellos usaban para medirse no era la palabra. Pablo ya les achaca eso en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Y al ellos querer compararse bajo estos preceptos, se podían ver mejor que otras iglesias. Por ejemplo, se sabe que la iglesia en Jerusalén, después de la persecución, tuvo muchos problemas económicos. Pablo incluso le envía cartas a varias iglesias, a los corintios, fue una, para pedirle apoyo económico. Estaban mal la iglesia en Jerusalén económicamente hablando. Así que si Corinto veía la iglesia de Jerusalén y se veían ellos mismos, decían, no somos los ricos, pero estamos mejor que ellos, tal vez por pecado. Bajo la lógica de ellos, se sentían mejor. O miraban tal vez otra iglesia y decían, ellos no tienen tantos dones como nosotros. Dios no los ha bendecido tanto, por tanto estamos mejor. Ellos se creían lo máximo y sentían, somos lo mejor. Pero mientras, ahora Pablo le está revelando su realidad, los está desnudando y le está diciendo, ustedes se creen lo mejor y miren lo que tienen dentro de su iglesia. Eso es lo que ustedes son. Tenían pecados escandalosos hasta para los mundanos. Vaya. ¿De qué podían gloriarse los corintios? ¿Qué tenían ellos para gloriarse? De nada. Ya se lo mencioné incluso en el capítulo anterior. Porque todo lo que tenían incluso, Pablo le dice, ¿y qué tienes que no recibiste? ¿Qué tienes que tú lo lograste por tu fuerza? Y la respuesta para nosotros es lo mismo. ¿Qué tenemos que no nos haya dado Dios? Nada. No podemos gloriarnos de nada. Los corintios no podían gloriarse de nada. Por eso el orgullo es tan peligroso, porque nos ciega y nos envuelve en una ilusión y no nos permite actuar bajo el peligro que se presenta y que no vemos por culpa de estar viendo algo que no es real.
Si ellos hubiesen estado viendo lo que estaba pasando, podrían haberse entristecido y actuado apropiadamente, correspondientemente con la situación. En vez de alardear, hubiesen estado buscando arrepentimiento y santidad. Por esa condición de la iglesia de Corinto, lamentablemente, tengo que preguntarles, ¿les resulta familiar? ¿Lo han visto en alguna iglesia? Espero que en Costa Verde no. Estamos jóvenes y pienso yo que gracias a Dios vamos empezando bastante bien y Dios nos guarde de esto. Precisamente por eso lo estamos estudiando. Pero tal vez hayan escuchado o vivido en otra iglesia esta situación. Muchas iglesias hoy, lamentablemente tengo que decir, muchas están igual. Alardeando que hacen festivales, conciertos, que este grupo de música es el mejor, que los llevan a todos los lugares porque tocan muy bonito, que su pastor es chévere, que es cool, que hay muchas reuniones para pasarla bien, grupos en casa a montón, que la iglesia es grande, que tienen dinero y que bajo todas esas cosas significa que están bien. Ahora, algunas de esas cosas no son malas en sí, pero igual ese no es el estándar, ninguna de esas cosas, para medir si una iglesia está bien o no. Antes bien, debiesen preguntarse todas las iglesias, ¿es Cristo el centro? ¿Es el evangelio predicado? ¿Hay humildad? ¿Hay unidad en la iglesia? ¿Se practica la disciplina bíblica? ¿Hay pluralidad de ancianos o de pastores? Eso lo manda la Biblia. ¿Hay un buen concepto de membresía? ¿Hay predicación expositiva? ¿O se predica lo que el pastor le da la gana cada domingo? ¿Se enfatiza en la evangelización? ¿Se disipula a las personas que van? Son algunas de las preguntas, las que acabo de mencionar, las que toda iglesia debe hacerse para ver si están bien y que estén sanas. El que los tenga significa que sería una iglesia sana. Y supongamos que hay una iglesia que lo tenga, porque hay iglesias sanas. Es posible. Ahora, ¿esa iglesia sí se puede gloriar? ¿Sí se puede jactar de que tienen todas estas cosas? No. Aún teniendo esto, lo que nos debe llevar es a más humildad y reconocer y pedirle a Dios ayuda para seguir agradándole a Él con el paso del tiempo. Porque no somos perfectos. Aunque siendo sanos, podemos llegar a ser sanos, ciertamente, siempre vamos a tener espacio para mejorar. Porque hay pecado en nosotros, lamentablemente, y eso lo daña todo. Por tanto, no nos podemos jactar de nada. Y si eso es una realidad, agradézcala a Dios y ayude a otras iglesias a llegar a ese nivel. Pero recuerde de que aún si está ahí, es por la gracia de Dios y que siempre debemos estar creciendo, buscando arrepentimiento y cada día más acercarnos a Él. Una iglesia orgullosa siempre, hermanos, siempre es una iglesia con mucho pecado. Y no solo el orgullo sería el pecado que se vería, sino que el orgullo traerá más pecados y que no van a ser atendidos porque la iglesia va a estar envanecida en creerse lo máximo mientras tienen el veneno de la serpiente en su cuerpo. La actitud que no tuvo la iglesia también es una advertencia para nosotros. Una advertencia contra nuestros pecados o los pecados de nuestros familiares, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis hermanos en Cristo. ¿Cómo reaccionamos ante el pecado? Mi pecado. Si soy orgulloso, lo ignoro. Y yo me siento lo mejor porque yo hago tal cosa en la iglesia y yo hago esto y lo otro. Y es verdad, soy consciente de que tengo pecado, pero al final del día yo hago muchas otras cosas y tolero el pecado entonces. O cuando te dicen que tu pastor o tu maestro está enseñando algo que no es bíblico, tu reacción es humildad y querer ver si es verdad, o lo defiendes a capa y espada solo porque es tu pastor, sin saber si en verdad está mal.
Si tus hijos pecan, tu reacción es defenderlo inmediatamente o haces como si no fuese la gran cosa, porque al final del día son niños y todos los niños fallan. O tu pareja peca y lo ignoras porque en realidad es una buena persona. Cualquiera peca, no pasa nada. Analicemos cómo reaccionamos ante el pecado. Si no es tristeza para arrepentimiento, es posiblemente que tengamos orgullo. Y es muy peligroso porque estamos dejando que ese pecado, que es como el veneno de serpiente, siga avanzando dentro de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué debía hacer la iglesia? Es la tercera sección. ¿Qué debía hacer la iglesia? Ya sabemos la situación, la reacción. ¿Y ahora qué debía hacer? Versículo 2b hasta el 5. Para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si los corintios no hubiesen estado tan envanecidos, llenos de orgullo, hubiesen podido ver lo que estaba mal y actuar como se debía. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Bueno, Pablo les dice, expulsarlo de la congregación. ¿En base a qué Pablo les dice eso? Bueno, la palabra. Y la dicen en muchas secciones. Vayamos al Antiguo Testamento primero. Números 25. No lo vamos a leer porque es bastante largo. Pero todo el capítulo, le exhorto a que lo lea. Habla sobre cómo Dios toma el pecado y lo que se debe hacer. ¿Qué había pasado en número 25? Bueno, los israelitas estaban en Sitín y habían comenzado a tomar mujeres madianitas para casarse, algunos, y otros para simplemente tener relaciones sexuales en fornicación. Cualquiera de las dos era pecado porque Dios le había dicho, no te vayas con otros pueblos, y obviamente la fornicación era pecado, ya le había dicho, con israelita o con madianita, era pecado. Eso fue tan grave, insultó tanto a Dios, que Dios mandó a Moisés y a Aarón a decirle, mata a todos los príncipes o jefes de pueblo. Y llegaron a morir entre todos los del pueblo 24,000. Hay que resaltar algo aquí, un pequeño paréntesis. Dios condenó principalmente a los líderes de esos pueblos israelitas, que había muchos pequeños jefes de tribu, por el pecado de su pueblo. Los pastores tienen mucha culpa o responsabilidad cuando una iglesia está llena de pecado o una iglesia es santa. Por ahí va a empezar el juicio, por los pastores. Una iglesia en pecado es primordialmente por culpa del pastor. Todos son culpables, ciertamente. El pecado de usted lo pagará usted. Pero si en una iglesia el pecado persiste como normal, como estaba pasando en Israel, el juicio empieza por la cabeza. Si la cabeza está mal, la iglesia está mal. Si la cabeza está bien, el cuerpo debe estar bien también. En medio de la matanza, volviendo al relato, un israelita entra como si nada y pretende tener relaciones sexuales con otra madianita y se la lleva para su tienda. Finés, nieto de Aarón, ve lo que está pasando, que él entró como si nada por la puerta y pretendía tener relaciones con aquella mujer. Y él agarra su lanza, los persigue, entra a la carpa y los mata a los dos. Para Dios eso fue agradable y dijo, listo, Finés ha satisfacido mi justicia, se acabó la mortandad. Sacó el pecado del pueblo, se aplacó la ira de Dios. Se fue el pecado, estamos bien. Jesús reforzó el hecho de aplicar la disciplina eclesial, ya no con la muerte física, porque ahora ya estaba hablando en un contexto de iglesia y no de nación, como era en ese entonces Israel.
Mateo 18, 15 al 20. Jesús hablando: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús habló esto en profecía, porque en ese tiempo no había iglesia como la conocemos hoy o como la conocemos en la carta de Corintios. Jesús se reunía con sus discípulos y eso era todo. Pero no había un edificio, ni una casa, ni se congregaban, estaban por todos lados. Pero Jesús siempre supo que la iglesia era lo que venía, obviamente, Él era Dios. Y era importante para Él. Y Él está dándole esta información que sabía le sería muy útil en un poco tiempo en el futuro. El último paso en la disciplina, al no haber arrepentimiento, es la excomulgación. Hoy las iglesias no aplican disciplina, la gran mayoría, y ni siquiera les gusta hablar del tema. Y si la aplican, la mayoría que aplica disciplina, lamentablemente entonces la aplican mal. Si no la usas, ya es dañino. Y lamentablemente la mayoría que la usan se limitan a aplicarla en forma de castigo y no de restauración. En el sentido que muchas veces se limita a aislar a las personas en pecado de actividades de la iglesia, pero nunca hay confrontación, ni restauración, mucho menos. Jesús fue claro. El proceso es sencillo. Ve primero tú y habla con tu hermano. Si se arrepiente, bien. Si no, lleva 2 o 3. Buscando el arrepentimiento, no el chisme. Esos 2 o 3 van para exhortar al hermano en pecado. Si se arrepiente, genial. Si no, vamos con la iglesia. A exponerlo, a burlarse, a avergonzarse, no. A alentarlo a que se arrepienta. No escuche la iglesia, que es el caso más drástico. Bueno, entonces, chao. Te excomulgamos y te tratamos como gentil y publicano, es decir, como inconverso. Y ahí no se busca nada más. Y es como dice Pablo, entregarlo a Satanás. Pero entregarlo a Satanás no es entregarlo a su condenación. Hagamos una aclaración. Nosotros no somos policías ni tenemos que ser policías de la fe. Es decir, andar buscando qué está haciendo el hermano y fiscalizarlo para ver que está en pecado y reprenderlo o amonestarlo. No nos toca eso. Tenemos suficiente con nuestra propia vida. Pero Dios en su providencia va a permitir que en algunas ocasiones nos demos cuenta de pecados de otros hermanos. Cuando eso pase, no piense, ¿y por qué me di cuenta? Eso es para que usted primero ore y luego, en cuanto pueda, si es necesario, si todavía la persona persiste, hable con él y trate de buscar el arrepentimiento y sigue el proceso tal cual Jesús lo explicó. Entristezcase y que esa tristeza lo lleve a orar por su hermano y de hacer lo necesario para que esa persona se arrepienta. Pablo dijo, en la parte que estamos leyendo, que él hacía eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esas son palabras serias. Pablo está afirmando de que Jesús, nuestro Señor, está avalando 100%, respaldando por completo lo que Pablo está diciendo. Que lo expulsemos de la iglesia está bien, porque lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, en el poder de Él, y no en el mío, no en el nombre de Pablo. ¿Y cómo así? Él se está refiriendo a lo que Jesús dijo en el pasaje que ya leímos, en Mateo 18.
Cuando al final dice, 2 o 3 reunidos en mi nombre, y cuando haya 2 y yo estoy ahí en medio de ellos y lo que pidan yo los haré, él está hablando específicamente de la disciplina bíblica. No es que Dios no esté en medio de nuestra congregación cuando haya 2 o 3 personas, pero ese no es el punto del texto. Aquí lo que Jesús está diciendo es, cuando ustedes van a aplicar disciplina, desde el momento en que están aplicando la disciplina, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, como él dijo, lleva 2 o 3 o más testigos, yo estoy ahí. Lo que decidan, lo que aten o desaten, es decir, perdonamos o excomulgamos, te retenemos o te sacamos, yo lo valido. Yo, Jesús, lo respaldo. Eso es lo que está diciendo. Y Pablo, apropiándose de las palabras de Cristo, dice, siguiendo lo que él nos dice, hagan eso. Es lo correcto y no se preocupen que Dios lo avala. Y es por eso, hermanos, que también es importante la membresía bíblica, la membresía de una iglesia local. Usted no puede andar deambulando de iglesia en iglesia, porque entonces ¿quién vela por su alma? O tal vez no deambule en iglesia por iglesia, sigue yendo a una, pero va un domingo, luego va el otro mes, y en 3 meses va de nuevo, y cuando es día del padre o día de la madre, llega y visita. Un día el niño lleva a sus niños para que reciban algo de comida o lo que sea. Eso tampoco es correcto. Si usted no es miembro de una iglesia, ¿quién vela por su alma? ¿Quién podrá ayudarle si anda mal? Será muy difícil que alguien sepa que usted necesita si no se identifica con un cuerpo local. Esta disciplina de la que Cristo habla, eso no sucede en un grupo de creyentes sin iglesia, reunidos en la calle por ahí, de diferentes lugares. Esto sucede, como Jesús mismo lo menciona, en la congregación, en la iglesia local. Es la iglesia local la que tiene la autoridad de tomar la disciplina bíblica. Ordenado por Cristo mismo. Los corintios no hicieron ningún paso de esa disciplina. Ninguno. Para que ellos estaban creyéndose la gran maravilla y el pecado floreciendo por todos lados en su iglesia. Y por eso, por cómo iba el pecado, y que en verdad ya no era una relación de sexo casual, como que igual es pecado, pero ya no fue como que pasó una vez y ya, sino que Pablo menciona que tiene a la mujer de su padre, es decir, ya era casi una relación la que ese hombre tenía con esa mujer sin ser su esposa y además siendo la mujer de su padre. Era recurrente, o sea, el pecado ya era habitual para esa persona, eso era ya normal. Quién sabe si hasta vivía con ella o era muy frecuente eso y que todo el mundo lo sabía, porque Pablo, sin estar ahí, ya lo sabía. Como era evidente que no había arrepentimiento, Pablo dice, ya por cómo va el veneno ahí, sáquenlo de la congregación. Si no, el veneno iba a seguir cogiendo cada vez más cuerpo. Y nosotros somos un cuerpo en Cristo y tenemos que actuar de la misma manera. Por eso teníamos que cuidarlo y ellos tienen que cuidarse y sacarlo. ¿Pero a qué se refiere Pablo con entregarlo a Satanás? Y también dice destrucción de la carne, para destrucción de la carne. Bueno, eso no significa entregarlo a maldición o a la muerte eterna. Si la persona es cristiana, y puede que lo sea, lamentablemente, y eso para que estemos alerta de que el pecado toca la puerta. Entregarlo a Satanás es dejarlo sin la protección del cuerpo de Cristo, sin la protección de la iglesia, sin la protección y guianza de los ancianos o pastores, sin la comunión de los hermanos y de las ordenanzas de Dios. Recuerden, el mundo está regido bajo la potestad del príncipe del aire, Satanás. Si él no está en la iglesia, está a la deriva, a merced de Satanás. Y Dios usa hasta Satanás para disciplinar a sus hijos, para enseñarles cosas. A los propios discípulos les dijo, Satanás me pidió permiso para zarandearlos y yo se lo di.
Su fe no va a faltar, pero ustedes van a ser zarandeados por Satanás porque él no sabe, pero él va a ser un instrumento mío para su crecimiento. Así que no entregarlo a Satanás a una persona que está en este caso es no ser bíblico y no tener amor inclusive por la persona y por la iglesia. La destrucción de la carne no es la destrucción del cuerpo o la vida, sino de la carne como la fuente de nuestros deseos terrenales, nuestra carnalidad. Y poder ver la realidad de estar sin la iglesia, sin eso que me da seguridad, sin eso que ya yo estoy acostumbrado, es lo que me va a poder ayudar a ver si en verdad soy de Cristo, lo que me estoy perdiendo. Y poder ver la realidad de Dios. Si no sacamos al hermano de la iglesia que está en un pecado recurrente, que no se quiere arrepentir, usted le está haciendo un daño a ese hermano y a usted y a la iglesia. Porque ese hermano va a sentir que, ok, yo tengo un pecado, pero al final del día todo el mundo peca. Así que, ¿qué importa? Y yo estoy haciendo aquí y teniendo todo eso y no pasa nada. Porque dirá, nadie es perfecto y la necesidad de arrepentimiento se fuma y el pecado florece y el veneno avanza. ¿Y cómo están las iglesias que hacen eso? Tenemos iglesias llenas de pecados iguales o peores que el que se menciona aquí en Corinto. Hay iglesias que tienen homosexuales dirigiendo la alabanza y homosexuales confesos, o de los cuales hay evidencia que está practicando ese pecado. Y no importa que dirija. Adúlteros, porque o se divorciaron y están con otra mujer, a pesar de que se dejaron acá o no se han divorciado, o porque simplemente tienen a su mujer y andan con otra mujer al mismo tiempo, y la gente sabe, y que están en puestos de liderazgo y hasta predicando. Hombres que no cumplen con los requisitos bíblicos como marido de una sola mujer. O sea, hombres que se hayan divorciado y que se hayan casado de nuevo, que no hayan tenido una sola mujer, y que lo estén considerando para puestos de pastores o de ancianos. Pecado a la merced de la iglesia. Jóvenes que andan de fiesta y en discoteca, pero vaya a buscar en el grupo de jóvenes activos, Ujier, que sin la música y algunos hasta enseñan, pero ni siquiera lo disimulan, lo publican y lo hacen visible a todos, pero la iglesia callada, porque tenemos que amarlo, porque tenemos que tratarlos bien, porque hay que aceptar a todos, porque Cristo nos amó aún así. Hermano, eso es malinterpretación de la Escritura, es sacar el texto fuera de su contexto. Y eso lo único que logra es no hacer lo que Dios nos mandó a hacer, y que el pecado florezca, y que la iglesia se dañe, y engañándonos nosotros, sintiéndonos que estamos bien cuando estamos mal. Porque ese veneno de serpiente no solamente nos mata, va pudriendo el cuerpo. Al punto que hiede y que ya no sirve, lo hace inútil, inmóvil. Y porque tenemos iglesias con mucho de este pecado, es que tenemos iglesias llenas de cuerpos o parte de su cuerpo gangrenados. ¿Qué puede hacer una persona que tiene sus manos gangrenadas, o sus pies gangrenados? ¿Puede caminar? ¿Puede correr? ¿Puede ser útil? ¿Qué va a ser útil? Necesita ser cuidada. O cuidado que está a punto de morir. Una iglesia llena de pecado es una iglesia inútil. Es una iglesia que no puede tener ningún impacto en la vida ni de sus miembros, ni mucho menos de la comunidad. ¿Qué podía hacer la iglesia de Corinto para impactar a la comunidad de Corinto cuando los corintios que no eran cristianos iban a decir, hermano, si tú eres hasta peor que lo que nosotros hacemos? Si fulanito de tal que va a tu iglesia anda con la mujer de su padre, ni yo que soy un loco le diría a un corinto ahí de la calle, hago eso, porque hasta para mí es descabellado y tú lo tienes ahí como si nada. Hay muchas razones por las cuales no tenemos que permitir el pecado, pero esta sin duda es una. Se vuelven inútiles y ofendemos a Dios por encima de todo. No aplicar la disciplina bíblica al ignorar esos pecados es ignorar la palabra de Dios y por tanto ignorar a Dios. La disciplina bíblica no pasó de moda.
de la misma forma que tampoco la disciplina a los niños, ningún tipo de disciplina. Porque todo lo que está en la palabra es y será siempre vigente. La palabra no pasará porque Dios no pasa, porque Dios es eterno, su palabra es eterna también. Apliquemos la disciplina bíblica, hermanos. O de lo contrario, el pecado reinará en medio de nosotros. Y la disciplina empieza con usted, no con el pastor. Puede llegar al pastor en algún momento, que tal vez tenga que ser involucrado en algún caso. Pero la disciplina puede empezar sin el pastor y puede llegar a terminar sin el pastor. Cada uno de nosotros somos responsables por que el cuerpo donde estamos esté sano. Por eso es que hay que denunciar las falsas enseñanzas, como el apóstol Juan lo dice en su carta, primera carta, como Pablo lo hace aquí. Hay que denunciar el pecado como Juan también lo hace, como Pedro lo hace, como Pablo lo hace. No nos durmamos, actuemos y actuemos rápido y bíblicamente. La siguiente sección es la razón de la disciplina. ¿Por qué hay que tener disciplina? De acuerdo al texto que estamos leyendo, lo podemos ver en 1 Corintios 5, el capítulo que estamos, versículos del 6 al 8. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Primera línea es simplemente para recordarle, Pablo hace mucho énfasis en el orgullo. No es que haya orgullo bueno, como dice, su orgullo no es bueno, su jactancia no es buena, y alguna que sí, no hay ninguna que sea buena. Simplemente Pablo está recordando, su orgullo es malo, el orgullo es malo. ¿Y qué tiene que ver la Pascua? ¿Por qué Pablo le habla de la Pascua a los corintios? La verdad que había judíos, pero no todos eran judíos. ¿Qué tiene que ver la Pascua? Ese pasaje que está en Éxodo y que se repite en el Pentateuco y que los hebreos celebraban con la iglesia de Corinto y el pecado. Recordemos o expliquemos para quien no sabe qué es la Pascua. La Pascua era una celebración que recordaba la liberación de la esclavitud en Egipto. Y para celebrar esa celebración, esa liberación, era necesario tener la casa libre de levadura. Y por ende estar una semana comiendo panes sin levadura. Había que celebrarla sin contaminación, con panes puros, sin nada alterado. Ahora, ¿qué es la levadura? Porque había que sacarla. Bueno, la levadura, en su definición más básica científica, es un hongo. Y en la masa del pan, ataca compuestos de la masa, matando el oxígeno que tenga esa partícula de la masa, y al matar el oxígeno, hace que la masa se infle a la ausencia de oxígeno. Cuando esa masa se infla por causa del hongo, se mete la masa en el horno. El fuego mata la levadura, mata el hongo, lo que hace que el pan esté saludable. Y esa burbuja que se forma por el hongo se mantiene y ahora queda esponjosa y suave para comer. Pero en esencia, un pan con levadura es un pan contaminado. Una masa sin levadura jamás se va a inflar de esa forma. No puede. Su composición química no se lo permite. Y Dios quiere que la celebración que ellos tenían de celebrar la libertad de la esclavitud, porque en Egipto ellos eran esclavos, salgan de la esclavitud, quería que lo hicieran sin levadura, es decir, sin contaminación. Y que usaran los panes puros, aunque fuesen poco atractivos a la vista y tal vez no tan deliciosos al paladar, era mejor el pan puro, sin contaminación, que el pan con levadura. Porque la levadura en la ceremonia, recuerda que todo apunta a Cristo,
y a su obra redentora, la levadura apuntaba en ese sentido al pecado que nos daña. Pero cuando Cristo nos libera, debemos dejar la levadura atrás, dejar el pecado atrás. Era un requisito salir de Egipto sin levadura. Ellos tenían que botar toda la levadura que había en su casa. Nosotros, igual, al salir del dominio de Satanás, debe ser dejando el pecado atrás. El pecado se queda atrás con Satanás. La levadura se quedaba en Egipto, el pecado se queda con Satanás. Y me voy celebrando la Pascua con Cristo, celebrando la liberación del pecado. Tenemos que ser puros, porque sin santidad nadie verá a Dios. La santidad es un requisito para estar con Dios. Ya en el capítulo 1 Pablo los llama santos, porque han sido declarados santos, pero también les dice que han sido llamados a ser santos, es decir, a seguir dejando el pecado cada día atrás. Ese llamado para ser santos es para nosotros también. Debemos dejar el pecado cada día atrás, morir cada día. ¿Por qué? Pablo también lo menciona en estos versículos del 6 al 8. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado. Para que el pueblo de Israel saliese de Egipto, aparte de la levadura y lo que ya expliqué, tenía que cada familia matar un cordero joven, perfecto, y la sangre de ese cordero en los dinteles de sus puertas los guardaría de la muerte y los salvaría. Todas estas fiestas apuntan a Cristo. Ya no tenemos que matar un cordero el primer año, primer mes de cada año, como hacían los hebreos. Cristo murió una vez y para siempre. Sacrificio perfecto. Los hebreos se abstenían de levadura solamente una vez al año. Solamente una vez al año, por una semana, aguantaban comer esos panes sin levadura para recordar su liberación. Nosotros celebramos esa liberación cada cena del Señor, cada domingo, que la celebremos. Pero cada domingo que vamos a la iglesia lo recordamos. Y cada día que vivamos, tenemos que procurar predicarnos el Evangelio para recordar eso. Recordar que Cristo murió para librarnos del yugo de esclavitud y poder ser libres del pecado. No tiene sentido que celebremos la muerte de Cristo diariamente, lo que es el Evangelio, con levadura. Por eso Pablo dice, celebras a Cristo, que Cristo es la Pascua, murió, ¿cómo vas a seguir teniendo levadura? Si la Pascua es sin levadura. Si estamos en Cristo, hemos sido librados del pecado y por tanto tenemos que estar sin pecado. Si el pueblo de Israel hubiese tenido levadura cuando salían, no hubiesen salido. Nosotros necesitamos estar sin pecado para estar con Dios. Dejemos el pecado por amor a Cristo. No por amor que el pastor me lo está diciendo, o porque el hermano me está martillando, que arrepiéntete. Por amor a Cristo. El Cordero no murió en vano. Recordar el sacrificio de Cristo y cómo eso anuló los sacrificios anuales nos debe recordar ahora, no un día, sino cada día que debemos estar sin pecado. Cada día debemos estar sin levadura. Ahora, en la cena del Señor se recuerda de una manera más especial, pero tampoco espere a la cena del Señor para ponerse a cuenta con Dios. Esta cuenta con Dios todos los días, porque ya Cristo lo hizo suficiente, una sola vez y para siempre. Y esa es otra razón para que consideremos este tiempo en el que estamos hoy, sin poder congregarnos, sin poder vernos, sin poder tener cena del Señor en comunidad. Eso no es excusa para no recordar el sacrificio de Cristo. Y no es excusa para dejar el pecado atrás. Dejemos la levadura atrás, hermanos. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado. Del versículo 9 al 11 se ve entonces la recomendación para la iglesia para mantenerse pura.
En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pablo le había escrito una carta anteriormente, eso lo mencionamos en el primer servicio. Esta sería en teoría la segunda carta a los Corintios. Pero por providencia de Dios esa carta no queda registrada, no se preserva y no está en el canon, no era necesaria. Pero Pablo les recuerda lo que les dijo en esa. Les dije que no se juntaran con ninguna persona inmoral. Pero ahora le aclara que él no se refería a los inconversos, a la gente del mundo que no es creyente. Porque si así fuese, tendrían que irse todos los cristianos a una montaña a vivir solos. Que de eso algunos cristianos llegaron a creer eso y de ahí surgieron los monjes que se iban a las montañas y los ermitaños, creyendo que era lo necesario. No, no era eso. Jesús ni siquiera lo dijo. Juan 17, 15 y 16. Dice Jesús, orándole al Padre, no te ruego que los saques del mundo, a los cristianos, a los discípulos, no los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ni siquiera nuestro Señor pidió que nos saliéramos del mundo, que nos sacaran del mundo, sino que nos guardaran del maligno. Y Pablo en esa misma línea les dice, no les digo que no se relacionen con los inconversos, sino que con los creyentes, que dicen, con las personas que dicen ser creyentes, que viven como si no lo fuesen, con ellos ni siquiera coman. Hay creyentes que les gusta hacer relajos que están fuera de orden. Personas que les gusta hacer relajos de afeminados, porque es gracioso. Escuché de un pastor en Estados Unidos que le dijo a otro pastor de Estados Unidos, no me sé los nombres, que a ese otro pastor que le gustaba hacer relajos afeminados, inclusive desde el púlpito, porque daba risa, eso, el show y la cosa, hey, con eso ni siquiera lo debemos mencionar. Y le llamó la atención a ese pastor, como en su momento Pablo a Pedro. Hay cristianos que les gusta hacer chistes de doble sentido, o personas que dicen ser creyentes, que se emborrachan, que les gusta hablar de fornicación, decir palabras sucias o malsonantes, porque no quiero sonar tan anticuado, hay que sonar un poquito como el mundo, tú sabes, que el mundo me entienda, y sé que si él usa esta palabra, yo creo que yo la puedo usar también. Sin mencionar que muchos están viviendo en fornicación, personas cristianas o que dicen ser cristianas, tal vez no con su madrastra, como el caso de aquí, pero fornicación al fin y al cabo. Número 25 habla de que la fornicación era pecado con o sin estar con las mañanitas. Pablo sabe que van a haber personas que van a estar en la iglesia o decir que van a ser cristianas y van a estar haciendo estas cosas de una manera activa. Porque lamentablemente hay que aclarar nuevamente que nosotros luchamos con el pecado todos los días. Todos los días lamentablemente pecamos, pero el creyente va a sentir tristeza y debe arrepentirse de ese pecado. De la persona a la que Pablo está hablando aquí es aquella persona que le gusta hacerlo, que no se arrepiente, que vive como el muchacho de Corinto o el hombre de Corinto, sin arrepentirse y no lo deja de hacer. Es esa persona, esa mujer que anda de novio en novio, esa persona que le gusta meterle morbo a la conversación, al que miente deliberadamente, al que siempre está chismeando, al que vive codiciando al ajeno. Con ese, ni comas, ni te reúnas con ese. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Porque reunirse con esa persona, comer, era sinónimo de intimidad, de aprobación. Tú no comías con cualquiera. Por eso juzgaban a Jesús cuando comía con los fariseos. Porque decía, ¿cómo se une con tal persona? Pero Jesús estaba haciendo un trabajo evangelístico. Y eso es lo que dice aquí Pablo. No podemos tolerar la levadura, no podemos tolerar el pecado. Normalizar lo malo es un pecado grave porque bajamos la barra de estándar y la ponemos por lo que nos parece a nosotros
Y al no poner a la Biblia como estándar, vamos a comenzar a permitir muchos más pecados del que creemos que permitiremos. A los inconversos, usted hábleles, coma con ellos, invítelos a salir, a comer, llámelos, pero no para hablar de sus pecados ni para celebrar lo que hacen, sino para presentarle a Cristo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Cuando comió con publicanos y con fariseos, ¿para qué era que Jesús comía? ¿Para emborracharse y para hacer lo que hacían ellos? No. ¿Qué hacía Jesús? Hablar del reino de Dios, el reino de Cristo. Eso era lo que Jesús hacía. Cuando usted hable con los que no son cristianos, no se aparte de ellos, converse con ellos, hábleles, tenga relación con ellos en el sentido de que muéstrese disponible y háblele de la palabra. Eso sí, no celebre las locuras que hacen, sino presente lo que Dios dice. Pero con el que dice ser cristiano y vive como ese que no es cristiano, a ese ni siquiera háblele. Pero no lo trate como enemigo al que dice ser cristiano y se trata así. Es verdad, no lo hable, pero ore por él. Ore por esa persona. Pablo le escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 3, versículo 13 al 15. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como un hermano. Es decir, no hablen con él para que sienta vergüenza de ser rechazado. Esa es la idea de no hablar con él. De que cuando él se sienta que no puede hablar con ustedes, se siente rechazado, siente que le hace falta algo. Pero cuando esa persona venga a hablar con usted, si quiere venir a hablar con usted, hable de Cristo a esa persona. Cuando se dice trátelo como gentil y publicano, trátelo como un inconverso. Y con un inconverso, ¿cómo tiene que tratarlo? ¿Mal? No, a nadie usted tiene que tratar mal. Tenemos que tratar bien a todos, amar al prójimo. Tratarlo como gentil y publicano, como recaudador de impuestos, trátelo como un inconverso al cual le tienen que presentar el evangelio desde cero. Clase 1 del evangelio. Eso es lo que tenemos que darle a esa persona. Y eso es importante, porque cuando no se toma la disciplina bíblica y lo dejamos en la iglesia, comenzamos a suponer al hermano tal y está en pecado, inclusive lo ponemos a hacer otras cosas en la iglesia de más nombre, creándole la falsa expectativa de que él está bien, cuando posiblemente ni siquiera sea cristiano. Y por eso en el día del Señor muchos van a llegar y decir, Señor, si en tu nombre hice esto y esto otro, dice, nunca te conocí. Y una de las razones por las cuales van a haber personas en esa condición el día que Cristo venga, va a ser porque hubo iglesias que no practicaron la disciplina bíblica para hacerle ver a las personas que estaban mal. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco, hermano. Pablo dice un poco. Así como un poquito de veneno lo puede matar, un poquito de levadura es suficiente para leudar la masa. Los israelitas no solo debían dejar de comer la levadura, sino que no tenían que dejar rastro de ella en la casa. No era que, ok, no la como, pero la tengo aquí. No, no la comas y bótala. Sácala. Debo dejar por completo el pecado de mi vida. No puedo tolerarlo, ni debo en mi vida, ni en la de mi hermano. Por amor de él, por amor de mí, y más importante, por amor de Cristo que murió por nuestros pecados. Romanos 13, del 13 al 14. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. No peque, pero tampoco guarde provisión para el pecado. Odie el pecado por completo. La última sección, de versículos 2 y 13, es el juicio correcto. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes.
Ok. Pablo dijo en el capítulo anterior que no les importaba su juicio y que él mismo no se juzgaba. Pero aquí le habla de juzgar y el principio del capítulo también habló de juzgar. ¿Cuál es la diferencia? Hay un juicio malo. Es el juicio que es por mis estándares, donde yo decido qué es bueno y qué no lo es. Como ellos hacían. Ah, este predicador es mejor porque hace esto, o esta iglesia es mejor porque hace esta, o este no es tan bueno porque no tiene esto. Ese juicio está mal y nadie debe hacerlo. Cuando comienzo a juzgar por mis estándares, termino en hipocresía, porque suelo querer aplicarlo en una sola dirección. Solamente quiero yo juzgar, pero no quiero que me juzguen para atrás. Y Jesús mismo dijo, si tú haces eso, te van a juzgar para atrás también. Mateo 7, 1 y 2. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. Ahí Jesús les deja claro, vas a estar jugando con tus parámetros, bueno, prepárate, porque te van a jugar así para atrás. Ese juicio con mis estándares es malo. Un ejemplo, las personas que hoy en día son progresistas, liberales, que andan promoviendo el marxismo cultural y dicen que tenemos que escuchar su discurso y ser tolerantes y escuchar toda clase de barbaridades y de perversiones sexuales que promueven y de asesinatos de bebés y toda una clase de locuras. Ellos dicen, sean tolerantes y escúchennos, tenemos derecho a hablar. Pero cuando un cristiano o alguna persona que se denomine conservador comience a hablar en contra, expresando lo que creen, ¿qué hacen ellos? Los insultan, hablan mal, los maltratan y no los dejan hablar. Tú juzgas y dices, escúchame, soy tolerante, pero cuando la persona que habla no habla como yo, entonces tú lo tratas peor que lo que tú dices que te tratan a ti. Hipócrita. Fue lo que dijo Jesús. Eso es el juicio que nosotros no tenemos que caer. Los cristianos tampoco caigamos en querer juzgar por nuestros estándares. El juicio del que Pablo habla no estaba basado en lo que él quería, sino en lo que Jesús dijo. Él dijo, Jesús, en el nombre de Jesús y por el poder de Jesús, y está respaldado con la Escritura. Ese juicio está bien. Está hecho por lo que Dios nos manda y por tanto tenemos que hacerlo. Dios avala, Dios permite, Dios quiere que juzgues de esa manera. Pablo les dice, yo no juzgo a los de afuera, porque Dios no me manda a juzgar a los de afuera, sino a los de adentro. Cuando Jesús habló de Mateo 18 y la disciplina, no estaba hablando de un pocotón de personas en una plaza inconversas de otro lugar. Está hablando de congregación, de la iglesia. Dios juzga a los de afuera. Al final del día Dios juzga tanto el de adentro como el de afuera. Al de la iglesia por medio de la disciplina bíblica, de los hermanos y del pastor, de los pastores. A los de afuera, Él usa otros canales. Un gobierno, un hambre, una enfermedad, una guerra, la muerte. Dios los juzga a ellos de otra forma. No se preocupe usted cómo Dios juzga a los de afuera. Preocúpese. Si se va a preocupar de algo, nuestro interés va a ser que nuestra iglesia, que la iglesia esté pura y sin mancha. Que la iglesia de Cristo, su novia, no esté coqueteando con cada hombre que ve pasar. Como muchas veces Dios le dijo a los profetas que le dijeran a los pueblos. Tú te vas a la calle y abres la pierna con cualquiera que pasa. Así lo dice la palabra. Jeremías, en Amós. Nosotros tenemos que preocuparnos porque el pueblo de Dios, la iglesia, esté bien, sin pecado, limpia. ¿Cómo se logra eso? Se logra siendo fieles a Dios. Dios nos ayuda a poder ser fieles, a perseverar por medio de Cristo. No pretendan ser santos por su cuenta, porque si hacen eso van a ser fariseos, van a irse más allá de lo que dice la palabra. No pretendan no importarles, porque entonces van a ser cristianos liberales, y se puede decir que existe, que no creo que exista, permitiendo toda clase de locuras como lo hacían los corintios. Nuestra meta debe estar sí en procurar ser santos, pero pegados a Cristo.
estando en comunión con Él todos los días, a toda hora. Cristo es quien nos ayuda. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Y es en el Espíritu Santo que Cristo nos mandó a poder hacer lo que Él nos manda. En nuestra fuerza, hermanos, no podemos. Ser santos no es algo que podamos lograr hacer solos. Necesitamos a Cristo y por eso Él vino, no solo a morir, sino a estar con nosotros. Cuando se fue, dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y para qué? Para acompañarnos, para que no nos aburramos, para que tengamos con quién hablar. No. Para cuidarnos, para guiarnos, para perfeccionarnos. Para eso Cristo se quedó a decirnos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Pablo no les dijo, ahora pongan un poco de reglas para que esto no vuelva a pasar. Sino que al inicio le dijo, prediquen a Cristo. Si no tenemos a Cristo presente, su vida, su sacrificio, su resurrección, seremos presa fácil del pecado. 1 Corintios 1, 8 y 9. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En Cristo, es en Cristo que podemos ser irreprensibles. Dios es fiel y por Cristo tendremos comunión con Él. Nuestra justicia no sirve, es Cristo. Seamos proactivos en dejar el pecado, ¿ok? No nos equivoquemos de que yo confío en Cristo y mágicamente desaparece. No, seamos proactivos en querer dejarlo. Pero sin olvidar que necesitamos la comunión con Cristo. No podemos sin la comunión con Cristo. El teólogo puritano John Owen, cuando fue asignado como rector de la Universidad de Oxford, él llegó y se encontró con que todos los estudiantes eran una partida de liberales, irrespetuosos, perversos, no seguían las reglas, un caos. Esa universidad es muy respetada hoy, pero en ese tiempo que llegó Owen, para nada. Y parte de que sea respetada hoy es gracias a personas como Owen. Owen se preocupó y dijo que quería cambiar el comportamiento de los estudiantes. Sentía que era necesario, él quería hacer un cambio. Pero él expresó que no le preocupaba que los estudiantes tuvieran una conducta más moral o que fueran más educados. Él no le puso más reglas. Él lo que hizo fue poner todo su esfuerzo para que ellos pudiesen tener una comunión con Dios. Moralidad y modales serían una consecuencia de esta comunión con Dios, dijo Owen. Y por meses estuvo predicando acerca de mortificar el pecado, de la comunión con Dios. Y su énfasis en las predicaciones fue ese, no nuevas reglas. Él predicó a Cristo, porque él sabía que si sus corazones eran transformados, las reglas estaban de más. Las que habían eran suficientes, porque ahora ese corazón iba a querer agradar a Cristo siempre, con o sin reglas humanas. Debemos ser radicales con el pecado, pero sin olvidar que la santidad es solo posible si descansamos en nuestro Cordero Pascual. Aquel Cordero perfecto que fue inmolado, que se llevó todo nuestro pecado. Todo lo sucio nuestro, todo nuestro orgullo, nuestra inmoralidad, nuestras mentiras, nuestros afanes, nuestras iras, nuestras contiendas, nuestras glotonerías, borracheras. Todo lo que ofende a Dios, todo lo que hicimos, hacemos y haremos, todo lo llevó Cristo en la cruz por nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Pablo les dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Somos justos por Cristo. Somos santos por Cristo y somos perfectos y seremos perfectos por Cristo. Nunca olvidemos que nuestra lucha por la santidad es importante.
Tenemos que procurarlo. Pero si olvidamos a Cristo, terminaremos siendo una partida de legalistas sin amor, poniendo reglas que no están en la palabra. Sigamos en la lucha, pero con amor, como Cristo nos amó aún estando muertos en delitos y pecados. No dejemos que el veneno de la serpiente tome cuerpo y siga afectando nuestra vida. Actuemos rápido y actuemos bien, bíblicamente, como Dios nos manda, pero también oremos. Oremos para que más personas sean reconciliadas con Él, tanto los inconversos como aquellos que dicen ser cristianos y no viven como tal. En nuestro Cordero Pascual hay esperanza. Su sangre nos limpia de todo pecado y nos salva del mal. La sangre de Cristo no es para espantar una bruja, ni para que una medicina tenga efecto, ni para que no nos enfermemos o que nos sanemos o que el coronavirus no nos toque. La sangre de Cristo tiene el mismo efecto que tuvo hipotéticamente en Egipto, librarnos de la muerte eterna y llevarnos fuera del dominio del pecado a estar por completo en el reino de Dios, sin pecado y sin levadura, porque su sangre nos limpió. Nunca perdamos a Cristo de vista en medio de la disciplina de la iglesia. Si perdemos de vista a Cristo en la disciplina de la iglesia, te va a ser un despiadado dictador. Tenga siempre presente a Cristo, porque es Cristo quien nos limpia y es Cristo quien nos perfecciona. La disciplina es necesaria para la santidad, pero con Cristo siempre presente. Judas 24 dice así. Judas tiene un capítulo para el que no sabe, por tanto, cuando se dicen los números de Judas, se dice solamente el versículo. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos. Padre, gracias por darnos a Cristo. Gracias por amarnos aún estando en suciedad de pecado y muertos. Gracias por darnos vida cuando no la merecíamos. Padre, ayúdanos a poder recordar el sacrificio de Cristo cada día. El sufrimiento que pasó física y espiritualmente por nosotros, personas que lo odiábamos desde nacimiento. Padre, que recordar a Cristo sea nuestro aliento a querer vivir sin pecado y a no tolerar el pecado ni en nuestra vida, ni en la vida de nuestro hermano, ni en la iglesia. Que este tiempo en el que no nos permite reunirnos físicamente sea un tiempo de duelo, de meditación, de luto por el pecado. Que se pueda ir. Si hay pecado en la iglesia, Padre, permítenos actuar apropiadamente. Que cualquier persona que escuche este mensaje y no sea miembro o parte de la Iglesia Bautista de Costa Verde, pueda también servirle para aplicar y llevar disciplina bíblica a su iglesia. Recordar que la disciplina empieza por cada uno de nosotros. Pero también que oremos por nuestros pastores, porque si los pastores están mal, la iglesia va a estar mal. Padre, gracias porque en última instancia llegaremos a ser santos, porque tú eres fiel y tú lo has prometido así. Pero que esa promesa no nos vuelva perezosos y dejados en cuanto a lo que tenemos que hacer, sino que más bien sea nuestro combustible para seguir buscando esa que tú tienes para nosotros. Que no nos conformemos a este mundo, sino que podamos renovarnos cada día buscando ser como tú quieres que seamos. Que esta carta a los primeros de los Corintios y este capítulo 5, donde se habla puntualmente del pecado, sirva de advertencia
en contra del orgullo, en contra de la pasividad espiritual, y que podamos ser y hacer lo que tú pides que hagamos cuando hay pecado presente. Gracias por tu perdón y por tu salvación que nos das. Amén.